Para mi entrevista de esta noche tengo que hacer un prólogo como televidente, porque resulta que yo creo que a mí me ha ocurrido, como muchos de ustedes, que después de años de estar frente a la pantalla del televisor, habituados a ver determinados programas durante determinados días a lo largo de muchas semanas, nos encontramos de pronto con que hay cambios que obviamente nos tienen que parecer de todas formas imprevistos, que nos dejan un poco esperando aquello a lo cual estábamos habituados. A mí me ha ocurrido con varios programas de la televisión anterior, pero tengo que confesar que especialmente con uno, con ese programa del pasado en presente, en el cual cada semana el doctor Abelardo Forero Benavides y el doctor Ramón de Subiría se sentaban, yo diría mejor, se apoltronaban cómodamente en su biblioteca e iniciaban un diálogo absolutamente maravilloso, una conversación sobre temas intemporales en la cual nos iban guiando de una manera realmente fantástica por los caminos de la cultura. Ahora me hace falta cada semana sentarme a participar de esa conversación con ellos. Entonces, no resistí la tentación de invitar esta noche al doctor Abelardo Forero para que él nos contara aquí, en esta oportunidad, cómo se siente él ahora que ya no tiene esa conversación con todos nosotros y cómo se sentía cuando la tenía, doctor. Como yo no tenía oportunidad felizmente de verme, entonces no tenía contacto con esa imagen. Sí. Y eso lo agradezco porque si no estaría dolorido. Pero como no me vi jamás, entonces no me he sentido de manera alguna proscrito. Bueno, doctor, pero usted siempre ha tenido la cátedra, usted ha tenido el contacto directo con los alumnos. Sí. Pero esto de la televisión es una cosa totalmente distinta porque nosotros estamos siempre frente a un público que no existe en el momento en que estamos hablando. ¿Cómo se sentía en esos momentos? Eso es lo interesante de la televisión, el poderse dirigirse a un fantasma. Ese fantasma son las 100.000 personas que están albergadas en sus apartamentos, en sus oficinas, y uno penetra a ellos. Yo por eso escribí una cosa que se llama la visitante nocturna. Sí. Es decir, el poder llegar allá, al fondo de los hogares, al fondo de las conciencias, al fondo de la gente que posiblemente no lo conoce a uno. Ni va a tener oportunidad, como en el caso suyo, por ejemplo, de tener acceso a todas estas cosas. Usted hacía algo que a mi juicio era realmente maravilloso, era que llevaba a las personas, nos llevó a todos nosotros, de la televisión a los libros. Uno de los puntos de ataque a la televisión es que la televisión hace que las gentes olviden los libros, se alejen de la lectura. Con su programa ocurría lo contrario. Ese es un punto importantísimo, Gloria, de lo que pudiera llamarse la desvinculación entre el libro y la televisión, porque son dos culturas distintas. La de Gutenberg y lo que pudiera llamarse ahora la galaxia Faraday. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya no existen los libros, la gente no quiere los libros, gracias a la televisión. Esto se llama civilización o cultura audiovisual. Nosotros procuramos, durante nuestro pasaje por la televisión, hablar de los libros. Por ejemplo, el año pasado fue el año venturoso de los centenarios. Sí. El centenario de Kafka, Sí. el centenario de Turgeniev, el centenario de Ortega y Gasset, el centenario de Stendhal, de tal manera que evocamos esos libros y tratamos de ver cómo esos personajes, por ejemplo, el Julián Sorel de Stendhal, hiciera parte de la televisión y de nuestro mundo presente. Claro, pero ustedes entonces crearon en la gente el deseo de ir a buscarlos en los libros. Es decir, es la vinculación Exacto. entre la imagen y el texto escrito. Exactamente. ¿Ah? Eso a mí me parece que ese realmente sería uno de los Y caminos. esa es la cultura, es decir, es la vinculación entre el libro, que está desapareciendo, y la imagen, que es el grande invento moderno, porque sin lugar a duda la televisión es el instrumento decisivo de la historia de este siglo. Si a mí me dicen, ¿cuáles son los dos fenómenos de este siglo? La bomba atómica y la televisión. Doctor, pero el peligro de la televisión, de que usted también ha hablado, ese peligro de la televisión y de ese engolosinamiento por la imagen audiovisual, ¿no le parece a usted algo bastante tremendo, amenazador, dijéramos? Pues hay que tratar de pensar en ese tema con más hondura de lo que piensa la gente. En la realidad, la televisión es el instrumento decisivo en la factura de la opinión pública, según lo que dice Orwell en su famoso libro de 1984. Sí.
ese libro, la diferencia que hay entre